Fabrizio Bruno also. There's Endrick! The boy wonder strikes again and scores at the Bernabeu. The place which he will soon call home. Y hoy damos la bienvenida a uno de esos futbolistas que han nacido para vestir la camiseta del Real Madrid. Hemos esperado a que cumpliera los 18 años el pasado domingo para recibir hoy en el Estadio Santiago Bernabéu a un joven que ya ha emocionado con su fútbol a todos los que amamos este deporte. Damos la bienvenida a Endrick. Endrick es exactamente lo que Ancelotti nos advirtió, y casi nadie, en su momento, quiso escuchar lo que el italiano estaba diciendo en voz baja. El Real Madrid pagó más de 60 millones de euros por él, y al año siguiente lo dejó pudriéndose en el banquillo, una temporada entera casi sin jugar. Un talento generacional, congelado. El mundo dictó sentencia, que el Madrid se había equivocado, que el niño prodigio se había apagado, que la joya de Brasil era, en realidad, un fracaso carísimo y prematuro. Pero un hombre, que ya ni siquiera entrenaba al Madrid, seguía repitiendo lo mismo, una y otra vez, que el problema nunca fue Endrick, que el problema era que nadie lo dejaba jugar. Ese hombre era Carlo Ancelotti, y hoy, en Lyon y rumbo al Mundial, Endrick le está dando la razón, gol a gol, al único que lo vio antes que todos los demás. Empecemos por lo que Endrick es hoy, en este momento exacto, no por lo que prometía ser, porque lo que es hoy ya no es una promesa, es una realidad que empieza a asustar. En enero de 2026 salió cedido al Lyon, sin opción de compra, buscando una sola cosa que en Madrid le negaban: minutos, tiempo real sobre el césped. Lo que pasó después fue una explosión. 7 goles y 6 asistencias en 17 partidos. Un chico de 19 años decidiendo solo, una y otra vez, partidos enteros. Lo cedieron como un experimento, casi como un favor, y terminó arrastrando a un club histórico de vuelta a la pelea europea, hasta un cuarto puesto en la Liga francesa. No fue suerte, ni un par de noches inspiradas. Fue tan contundente que Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, no tuvo más remedio que volver a poner su nombre en la lista. Después de meses enteros mirándolo desde afuera, Endrick volvió a la Canariña. Y no solo volvió, se ganó un lugar en la convocatoria final de los 26 para el Mundial. El mismo chico, al que el Madrid había borrado del mapa 6 meses más tarde, era titular en Lyon y tenía la maleta lista para una Copa del Mundo. La misma persona exacta. Y la pregunta que nadie en el Bernabéu quiere hacerse en voz alta es incómodamente simple. Si bastaba con dejarlo jugar para que pasara todo esto, ¿por qué no lo dejaron jugar? Para entender la respuesta hay que volver al principio, a cuando Endrick no era una duda, sino la mayor certeza que había salido de Brasil en toda una generación. Endrick nació en las afueras pobres de Brasilia, de ahí sin escalas, a ser el nombre que toda Europa perseguía antes de que cumpliera siquiera 17 años de edad. En el Palmeiras marcó 21 goles en 82 partidos, empujó un título histórico y se volvió el internacional más joven de Brasil desde Pelé, en 1957. Desde Pelé. Esa es la compañía en la que entró un adolescente. No era la promesa de turno, ni otro talento sudamericano más. Era el heredero directo de un linaje sagrado. Y por si alguien dudaba, fue a Wembley en marzo de 2024 y le marcó a Inglaterra el gol de la victoria 1-0 en la propia casa de los ingleses. Cortó de un tajo una racha de 21 partidos invicto de Inglaterra en Wembley y se convirtió en el jugador más joven en marcar jamás en ese estadio, a esa edad. El Real Madrid lo había asegurado años antes, cuando era apenas un niño de 16, que por reglamento ni siquiera podía mudarse a Europa hasta cumplir los 18. Era el guión perfecto. El nuevo 9 del club más grande del mundo, aterrizando con la etiqueta de fenómeno, listo para heredar una camiseta que pesa toneladas enteras. Y en su primera temporada, con Ancelotti en el banquillo, el guión casi se cumple. 7 goles en 37 partidos, casi siempre entrando desde el banco. No eran números de titular, claro está, pero eran los de un chaval de 18 años que aparecía, marcaba en sus debuts y resolvía partidos en apenas 15 minutos. Entonces el verano lo cambió todo de golpe. Ancelotti se marchó a dirigir a Brasil, y al Bernabéu llegó Xabi Alonso, con otras ideas, otras prioridades, otra lista de nombres. Y en esa lista nueva, Endrick simplemente no aparecía. Una lesión muscular al arranque le frenó el impulso, y cuando por fin se recuperó, la puerta ya estaba cerrada con llave. Aquí viene el dato que duele de solo decirlo. En toda la temporada bajo Alonso, Endrick jugó 11 minutos. 11. Apenas un puñado de apariciones sueltas, sin un solo titularidad. Un futbolista por el que se pagó una fortuna, considerado generacional, sumó en un año entero menos minutos de los que dura un entretiempo y medio. Un crack viendo fútbol. En el Mundial de Clubes, cuando se abrió un hueco arriba, el técnico prefirió darle los minutos a Gonzalo García,
y Endrick siguió mirando los partidos desde la banda, la consecuencia fue inmediata y brutal. Ancelotti, que no podía convocar a quien no jugaba, lo dejó fuera de Brasil. 1, 2, 3, 4 convocatorias seguidas. El niño que había debutado marcando en Wembley, año y medio después, no entraba ni en su club ni en su selección. El prodigio se estaba apagando en el más absoluto silencio. Y el mundo, que es cruel y tiene memoria corta, ya afilaba el epitafio. Otro fenómeno adolescente que el Madrid compró, quemó y terminó guardando en un cajón olvidado. Pero había una voz que, desde Brasil, se negaba a firmar ese epitafio. Y era, justamente, la del único técnico que lo había tenido todos los días delante, en el campo. Ancelotti no salió a gritar, nunca fue su estilo. Salió a decir, con una calma casi molesta, una cosa que en medio de todo el ruido casi nadie terminó de procesar a tiempo. Dijo que Endrick era uno de los grandes talentos salidos del fútbol brasileño, que tenía calidad de sobra para jugar el Mundial de 2026 sin ningún problema. Que el problema, y escúchalo bien, nunca fue la calidad. El problema era uno solo, concreto. Tenía que volver a jugar y demostrar lo que era. Lo demás vendría por su cuenta. En público fue diplomático. Aclaró, cuidadoso, que él no le había ordenado irse del Madrid, que eso era asunto del club y del jugador. No quería encender ninguna guerra abierta. No es verdad que he dicho a él de salir del club, porque yo nunca me permito. Eso es un tema del Real Madrid, es un tema del jugador. Pero de puertas adentro, el mensaje fue otro, mucho más directo, y lo sabemos porque, meses después, fue el propio Endrick quien contó, palabra por palabra, lo que Ancelotti le dijo. Endrick reveló que habló con Carlo, que le dio instrucciones sobre qué necesitaba para mejorar, y que ese consejo, en sus propias palabras, le llegó directo al corazón. El consejo fue este: vete, juega, desarrolla tu fútbol, ve a donde puedas jugar, a donde puedas ser feliz. Tan simple y al mismo tiempo tan demoledor como suena. Léelo de nuevo, porque ahí está la película entera. El entrenador que ya no cobraba un euro del Madrid era el que le decía la verdad que dentro del Madrid nadie se atrevía a decirle. Esa era la advertencia, no un grito, ni una amenaza. Un diagnóstico frío. Tienes todo para ser enorme, menos lo único que ahora mismo importa: una cancha donde te dejen jugar. Ancelotti vio, antes que nadie, que el talento de Endrick no estaba muerto, estaba secuestrado, y que el día que alguien lo soltara iba a hacer exactamente lo que terminó haciendo. Y alguien, por fin, lo soltó. En enero, con el Mundial ya asomando en el horizonte, Endrick empujó con todas sus fuerzas por una salida, no a cualquier sitio, a donde lo dejaran jugar. Hubo interés desde Inglaterra. El Manchester United lo tanteó cuando se le lesionó un delantero, pero llegaron tarde. La cabeza del chico ya estaba puesta del todo en Francia. Eligió al Lyon de Paulo Fonseca, cuerpo técnico portugués parecido al de Abel Ferreira, su entrenador en el Palmeiras, terreno conocido, un lugar donde por fin volver a respirar. Y por si quedaba alguna duda de las intenciones, el préstamo se cerró con una cláusula curiosa: si el Lyon no le daba minutos suficientes, tendría que pagarle una multa al Madrid. Es decir, ni siquiera de cedido le iban a permitir repetir lo de Madrid. Esta vez, jugar no era una esperanza ni un deseo. Estaba escrito en el contrato, con su castigo incluido. Lo curioso es que ni Endrick guardó rencor. Dijo que esos meses, parado lejos de hundirlo, fueron de los mejores de su carrera. Tiempo para su familia, para construir su casa, su vida. Y entonces por fin empezó a jugar. Y al fútbol francés, que tanto presume de físico y de dureza, le bastaron unas pocas semanas para entender lo que el Madrid tenía en un cajón. Velocidad que rompía líneas enteras, definición fría de killer nato, y esa costumbre casi insolente de aparecer dentro del área grande justo cuando el partido pedía un gol. Le hizo un hat-trick al Metz, encadenó goles y asistencias sin frenar, y un dato que lo resume todo: en sus primeros partidos como titular, el Lyon ganaba siempre que él jugaba. Un equipo que venía sin pólvora arriba, de pronto tenía a un 9 adolescente decidiendo solo los partidos. Lo ficharon para tapar un agujero, terminó cargándolos a Europa. El experimento se les fue de las manos, para bien. Y al otro lado del Atlántico, Ancelotti lo miraba y sin decir nada sonreía. Cada gol en Francia era una frase suya cumpliéndose. No tuvo que explicar nada, no tuvo que defenderse de nadie, solo tuvo que volver a escribir el nombre de Endrick en la convocatoria, exactamente donde siempre supo que debía estar. El mismo jugador descartado 4 veces seguidas volvió a la selección, jugó, convenció y se ganó su lugar en la lista de los 26 para el Mundial, por mérito puro y duro. Y el propio Endrick lo dijo sin vueltas. Hizo caso a 2 campeones, Ancelotti y Alonso, que le aconsejaron salir a jugar. Que cuando gente que ganó todo te habla, uno escucha. Pero solo uno de los dos lo dijo creyendo de verdad en él.
Solo uno lo había mirado a los ojos y le había prometido en privado que del otro lado de esa puerta había una recompensa. Y aquí es donde la advertencia del inicio termina cobrándose absolutamente todo lo que prometió allá, al principio del vídeo. El Real Madrid hizo casi todo mal con esta historia, pagó como por un crack consagrado, lo trató como a un juvenil de relleno, y lo dejó marcharse justo antes de que estallara. Gastó una fortuna en una joya y después le entregó la tarea de pulirla a otro club, en otra liga, con otro técnico. Endrick va a brillar, sí, pero terminó de brillar lejos de su casa, porque la verdad incómoda es esta: el Madrid no necesitaba comprar la solución de Endrick, ya la tenía dentro, solo tenía que hacer lo que hizo el Lyon, sentarlo, no, ponerlo a jugar. Y mientras el club más grande del mundo dudaba y dudaba, el entrenador que se había ido a Brasil recogía, gratis, lo que el Madrid había sembrado y luego no quiso cosechar. Endrick volverá al Bernabéu después del Mundial, pero volverá distinto, ya no como una apuesta de futuro, sino como un jugador que ya demostró, fuera, exactamente lo que vale. El Madrid va a recibir de vuelta a una estrella terminada de fabricar en Francia, con la selección de Ancelotti puesta y con un capítulo decisivo que no escribió el Bernabéu. Esa es la ironía perfecta de todo esto. El equipo que lo tuvo cada día no supo verlo, y el técnico que se marchó fue el único que jamás dejó de nombrar lo que tenía enfrente. Ancelotti no adivinó nada, no fue magia, ni suerte, ni un golpe de intuición afortunado. Simplemente miró a un chico durante un año entero y entendió que era lo que de verdad necesitaba. Necesitaba jugar. Esa era toda la advertencia, entera, tan obvia que nadie en el Madrid la tomó en serio, hasta que otro la tomó por ellos, y se llevó el premio completo. Endrick se está convirtiendo en exactamente lo que Ancelotti nos advirtió, en el jugador que siempre fue desde el primer día, en cuanto alguien tuvo el valor de dejarlo serlo. Y la verdadera pregunta ya no es si Endrick era bueno, esa Ancelotti la respondió hace tiempo. La pregunta es por qué el Madrid necesitó que se fuera para entenderlo.